Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a esta reunión. Pueden sentarse, por favor. Quiero agradecerles que estén con nosotros. La semana pasada tocamos el tema de rezago educativo, donde, como lo platicamos con ustedes, hay casi 32 millones de mexicanos mayores de 15 años sin educación básica, 31.900.000 mexicanos sin educación básica mayores de 15 años. Pero presentamos en la plática anterior, además, una propuesta de solución concreta de cómo en 6 años podríamos nosotros levantar bandera blanca y cómo en 6 años podemos reducir la marginación social, ya que algunos de los indicadores de marginación social tienen que ver con rezago educativo mayores de 15 años, y hablamos también de cómo podíamos reducir en una tercera parte, en solo 6 años, la cantidad total del rezago educativo, y que necesitaríamos 6 años más para poder llevar una disminución a las 2/3 partes. Hablamos también la semana pasada de dónde tomaríamos los recursos para eso. Si recuerdan ustedes, señalamos que hay 333.000 millones de pesos que se incrementaron en estos años de gobierno de gasto corriente. 45.000 millones de ellos se refieren al gasto de nómina, al incremento que ha habido en la cantidad de personas que se han incorporado al gobierno, o en el incremento que ha habido a los salarios. De tal forma pues que con 100.000 millones de pesos en un sexenio podríamos lograr la disminución del analfabetismo hasta levantar bandera blanca, del rezago en primaria para disminuir la marginación social y del rezago total incluido secundaria. El día de hoy tenemos el tema de educación media, que es un problema también que se vive en el país. Los datos que voy a presentarles a ustedes, la fuente de estos datos es la propia Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, y son también datos del INEGI. ¿Por qué planteamos estos datos y por qué insistimos cada semana en poner los problemas en la mesa, que ahora van acompañados de soluciones? Los ponemos en la mesa con la intención de poder generar conciencia de qué tamaño es el problema. Ya hablamos el mes pasado del problema de pobreza, que no teníamos claro todos cuánto se había incrementado la pobreza, cuáles eran los problemas. Se pusieron en la mesa y en el mes de octubre, noviembre, entregamos la propuesta concreta para disminuir este lacerante problema social. Y ahora el tema de educación. Si no tiene inconveniente, iniciamos con esta presentación que tiene que ver, está ahí trabado ahorita que tiene que ver con el rezago en educación media. ¿Cuál es el rezago de educación media, o quiénes son los que están en edad de educación media de 16 a 18 años de edad? Que son mexicanos, que señala el censo del INEGI, que se ubican 6.8 millones de mexicanos entre esa edad. Y hablamos de cuáles son los rezagos que existen en este grupo poblacional. Le llamamos nosotros la generación de los sueños frustrados, porque gran parte de ellos, de los jóvenes que están en esa edad, no van a educación media, o si van no concluyen su educación media. 16 a 18 años son aquellos jóvenes que deberían de estar estudiando el bachillerato o una carrera profesional técnica. En ellos se ubica pues la prioridad del tema de este día. Les decía que el censo nos dice que son 6.800.000 jóvenes mexicanos que están en esa edad. Millones de estos jóvenes o no los absorbe la educación media. ¿Qué es la absorción? Los que terminan de secundaria y no ingresan a educación media. O no los absorbe la educación media, o bien, si los absorbe la educación media, no concluyen sus estudios, reprueban, desertan, y muchos de ellos pasan a ser estos millones de jóvenes de la generación de los sueños frustrados. ¿Por qué? Porque 6 de cada 10 jóvenes de esta edad, de 16 a 18, se quedan sin educación media. Como les dije, o no los absorben la educación media, o sea, no entran, o entran y no terminan sus estudios de educación media. Con acceso 3.9 millones, sin acceso 2.9 millones. Terminan la secundaria y ahí quedó ya su grado de estudios, ya no entran en la educación media. ¿Por qué no entran en la educación media? Hay una serie de factores. Uno es económico, sí, pero otro también tiene que ver con la cobertura de la educación media, o bien de que existen preparatorias en algún municipio y se cree que con una beca pueden trasladarse los jóvenes
de su municipio a donde está la preparatoria, y no es así, porque no hay corridas de camiones, porque si bien tienen una beca para traslado, no tienen la posibilidad de con esa beca completar su hospedaje en otro municipio. De tal forma pues que 2.900.000 jóvenes se quedan sin acceso. De los 3.9 millones de jóvenes que sí entran a la preparatoria, 600.000 desertan cada año en promedio. Otra vez, 2.9 no entran 3.9. Pero de los 3.9, 600.000 se salen, no terminan cada año su educación media. 1.9 millones del 2006 al 2009. Recuerden que es por ciclo escolar, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009. Es el acumulado con datos de la SEP de los alumnos que desertaron de educación media en este tiempo. ¿Cuál es la deserción en primaria? El 1.1. Se puede decir que en primaria se tiene un gran éxito en cuanto a cobertura, que se mantienen, y por eso el tema, cuando lleguemos a educación primaria, debe ser el tema de calidad educativa, del desarrollo de habilidades y destrezas, de cómo se adquieren conocimientos. En educación secundaria hay una deserción ya mayor, 6 veces mayor a primaria, pero el gran problema se presenta, como ustedes pueden ver, en educación media. ¿Por qué se da el abandono escolar? Principalmente por motivos económicos se presenta esta salida de educación media. Si a esto le agregamos que 1.3 millones de alumnos reprueban cada año en promedio y que no hay una opción de reforzamiento educativo o para que ellos puedan revalidar, regularizarse, se van quedando esta cantidad de jóvenes por año. 4 de cada 10 no terminan sus estudios de educación media. Hablamos hace ratito de que 2.9 millones no entran, bueno, y de los que entran, 4 de cada 10 no terminan su educación media por diferentes motivos, o porque reprobaron, o porque tuvieron que abandonar sus estudios por diversos motivos, principalmente el económico. La eficiencia terminal de los que entran, ¿cuántos terminan? Es 93.8 en primaria, 80.9 en secundaria y 60.1 en educación media. ¿Cuál es el resultado de esto? Que el 65% de los jóvenes entre 16 y 18 años se quedan sin educación media, que es una edad en la que tendríamos que esforzarnos para que todos tuvieran la posibilidad de estudiar. ¿Qué genera esto? Genera que se detenga la movilidad social y que esto pues, obviamente ahonda la desigualdad social. Pero la educación, la mejor forma de evaluarla más que con 10 y 9 es ¿qué logramos con la educación? Logramos la movilidad social, es decir, el papá no pudo estudiar o estudió primaria y su hijo puede terminar ahora una carrera profesional, se logra esa movilidad social y económica también, las posibilidades se abren pues para una siguiente generación. ¿Qué está pasando? Pues que no se está logrando, está detenido el país en esto. ¿Qué resultados tenemos con estos datos también oficiales? Que el 56% de los hijos de padres que cuentan con bachillerato solo logran ese mismo nivel educativo, es decir, más de la mitad solamente logran ese nivel educativo. ¿A qué nos lleva esto al no haber movilidad social? Que el que nace pobre está condenado a morir pobre. Se terminó la movilidad social. ¿Cuál fue uno de los principales logros de la revolución? Que se fue logrando esa movilidad social que hoy está detenida. Por otro lado, la cobertura es menor que en educación básica. Mientras en primaria es del 97%, del 95% en secundaria, de educación media superior es del 62%. A ver, aquí me voy a tener tantito. Estos son los datos de la Secretaría de Educación Pública Federal. Tendríamos que revisar los datos del INEGI que nos dicen que de cada 100 localidades que existen, solamente en 13 se encuentra instalada una preparatoria. ¿Por qué aquí se pone mayor? Porque, bueno, se cuenta con ese traslado diario a ir a otra localidad a poder estudiar. Pero de 100 localidades solamente 13 tienen una preparatoria, 45 de cada 100 tienen cantinas o expendios de licores. Y esto es algo muy delicado que tendríamos que revisar. Estamos en esta posición México, nos gana Nicaragua, Belice, El Salvador, Haití, Jamaica, Brasil, Panamá, Argentina y Chile en la parte de cobertura. Es algo delicado, muy delicado diría yo. Y luego el gasto educativo, la proporción del gasto programable federal ha ido disminuyendo a llegar a esta cantidad, son datos de la Secretaría de Educación Pública Federal.
Y este tema, esta lámina que puse la vez anterior, datos de la Secretaría de Hacienda. El gasto corriente de 2007 a 2011 se incrementó en 333 mil millones de pesos. ¿Por qué vuelvo a poner esta lámina? Porque aquí habría que descontarle los 100 mil que hablamos la semana pasada para disminuir el rezago de educación básica en personas mayores de 15 años, nos quedarían 233 mil. ¿Cuánto necesitaríamos nosotros para que esos 2.9 millones de mexicanos de 16 y 18 años que no tienen la oportunidad de estudiar la tengan? Necesitaríamos alrededor de 200 mil millones de pesos. ¿Necesitamos una reforma para eso? ¿Necesitamos aumentar impuestos? No. Necesitamos ajustar el gasto corriente y acuérdense que nos quedan 233 mil, 200 mil se aplican para ampliar la cobertura con nuevas preparatorias, con el sistema de educación media superior a distancia, con prepas estatales y con prepas grandes también como los colegios de bachilleres, los ECITEX, y lograríamos nosotros estar dándole a todos los jóvenes de esa edad la oportunidad de estudiar. Existen ejercicios en el país donde esto se ha hecho y donde se ha incrementado de manera acelerada la oportunidad para los jóvenes y con eso se ha logrado incrementar de manera acelerada la captación de jóvenes para estudiar educación media. Para resolver el problema de pobreza no puede quedar fuera el tema de educación. La educación es el eje de la transformación de la comunidad y sin el tema educativo, sin el ingrediente educativo, no va a resolverse el problema de pobreza que hemos estado hablando en semanas anteriores. Que es necesario un gran acuerdo nacional por la educación, no solamente para el tema de educación básica, necesitamos hacer un gran acuerdo nacional para el tema de cobertura, de pertinencia de la educación media y educación superior. Es urgente pues, y tenemos nosotros ya preparado el documento por si se genera esta condición de llegar al gran acuerdo, presentar la posición del partido. Una gran cruzada para llevar la cobertura educativa al 100%. Ya dijimos de dónde se obtienen los recursos. Ahí están los recursos, basta aplicarlos, redireccionar la aplicación del recurso para que se pueda resolver el problema. Orientar el gasto educativo para fortalecerlo. Y esta pregunta, la generación de los sueños frustrados. Si no resolvemos nosotros este problema, el daño que se genera es un daño que tardaría muchos años en resolverse. Es decir, es toda una generación que se queda estancada y que no se puede resolver con programas emergentes ni sociales, sino se queda estancada y se queda pues fuera de la posibilidad de tener una condición económica y social distinta. Y bueno, 6 de cada 10 jóvenes se quedan sin educación media en el país, que es un caso grave, dramático y que es uno de los ejemplos de por qué estamos anclados en muchos temas y que tiene una repercusión en el tema de pobreza, pero también en el tema de seguridad y crecimiento. Y bueno, después de esta presentación, si hay alguna duda, Miriam Castillo, de ustedes, o alguna pregunta. Buenos días. Yo quisiera saber, ayer después de la marcha, o durante la marcha, Javier Sicilia pidió que renunciara, como una muestra de que se habían atendido las demandas que se había escuchado a la marcha, que renunciara García Luna. Yo quisiera saber su opinión acerca de esto y su opinión también acerca de la reforma política. Una vez más, el senador Manlio Fabio habló a favor de ella, dice que es indispensable para cumplir las demandas de la ciudadanía. Y ayer también Enrique Peña Nieto habló acerca de eso y dijo que había temas aún por discutir. Yo quisiera saber la posición del partido. Sí, en el caso del secretario García Luna, pues es un asunto, es una competencia del presidente. Creo yo que se abre la oportunidad con esta expresión ciudadana de podernos sentar en una mesa, de poder llegar a un gran acuerdo con el señor presidente, de que podamos dejar los problemas políticos, electorales, las rencillas a un lado y de que demos una gran demostración al país de esa voluntad que existe en los actores políticos, que podamos sentarnos con el señor presidente, gobernadores, representantes de alcaldes, legisladores y obviamente la dirigencia de los partidos políticos para construir y llegar a un gran acuerdo nacional sobre ese tema. Es un gran llamado que es ciudadano, que se debe de respetar esa expresión ciudadana. Esa es la posición que yo plantearía. Y en el caso, Miriam, de la reforma política acaba de llegar a la Cámara de Diputados, se tiene que revisar y tiene que avanzar y salir, emitirse esta reforma política, pero a la hora de ponerla en la mesa existen también inquietudes, diversas inquietudes que deben de considerarse. Por ejemplo, yo tengo una inquietud que entregaré para el estudio a la Cámara de Diputados,
que tiene que ver con la cantidad de legisladores. A ver, se abren las plurinominales, que yo estoy de acuerdo, porque es del rezago educativo, y que necesitaríamos 6 años más para poder llevar una disminución a las 2/3 partes. Hablamos también la semana pasada de dónde tomaríamos los recursos para eso. Si recuerdan ustedes, señalamos que hay 333,000 millones de pesos que se incrementaron en estos años de gobierno de gasto corriente. 45,000 millones de ellos se refieren al gasto de nómina, al incremento que ha habido en la cantidad de personas que se han incorporado al gobierno o en el incremento que ha habido a los salarios. De tal forma pues que con 100,000 millones de pesos en un sexenio podríamos lograr la disminución del analfabetismo hasta levantar bandera blanca, del rezago en primaria para disminuir la marginación social y del rezago total incluido secundaria. El día de hoy tenemos el tema de educación media, que es un problema también que se vive en el país. Los datos que voy a presentarles a ustedes, la fuente de estos datos es la propia Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y son también datos mexicanos sin educación básica mayores de 15 años. Pero presentamos en la plática anterior además una propuesta de solución concreta de cómo en 6 años podríamos nosotros levantar bandera blanca y cómo en 6 años podemos reducir la marginación social, ya que algunos de los indicadores de marginación social tienen que ver con rezago educativo. Mayores de 15 años, y hablamos también de cómo podíamos reducir en una tercera parte, en solo 6 años, la cantidad total. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a esta reunión. Pueden sentarse, por favor. Quiero agradecerles que estén con nosotros. La semana pasada tocamos el tema de rezago educativo, donde, como lo platicamos con ustedes, hay casi 32 millones de mexicanos mayores de 15 años sin educación básica, 31,900,000. Del INEGI. ¿Por qué planteamos estos datos y por qué insistimos cada semana en poner los problemas en la mesa, que ahora van acompañados de soluciones? Los ponemos en la mesa con la intención de poder generar conciencia de qué tamaño es el problema. Ya hablamos el mes pasado del problema de pobreza, que no teníamos claro todos cuánto se había incrementado la pobreza, cuáles eran los problemas. Se pusieron en la mesa y en el mes de octubre, noviembre, entregamos la propuesta concreta para